Bendiciones, amados hermanos. Soy su hermano José Guzmán y este es su podcast Edificando sobre la Roca. Vamos a hablar sobre la ley, la ley de Moisés. Vamos a hablar donde Jesús vino a invalidar la ley o vino a cumplirla. Y si esto es así, si analizamos las palabras de Jesús más las profecías que están en la Biblia, podemos llegar a la conclusión si la ley hoy en día está vigente o si simplemente podemos tirarla a la basura. Vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que es la ley que estaba en Moisés y la ley que hoy debemos como iglesia, como pueblo de Dios, cumplir. Vamos a ver si hay alguna diferencia. Vamos a analizar esto. Así que quédate conmigo. Este es tu podcast Edificando sobre la Roca y vamos a analizar este maravilloso tema. Ok. Aquí iniciamos. Amados hermanos, vamos a leer nuestra Biblia en el capítulo 5 de Mateo, versículos 17 y 18. Jesús no vino a invalidar la ley, sino a cumplirla. Así habla ese texto. Vamos a ver. Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Escuche bien. Bien. La palabra de Dios dice aquí mismo que Jesús no vino a invalidar, no a abrogar o a quitar la ley, sino que vino a cumplirla. También la Biblia dice que Jesús fue nuestro ejemplo. Él vino a cumplirla y Él nos enseñó un ejemplo increíble. Y es que como Él la cumplió, de la misma manera, Él quiere que nosotros la cumplamos. Vamos a ver lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías 31, versículo 31 al 33. Esa es la profecía. Dice, la ley en el nuevo pacto escrita en la mente y en el corazón. Quiero leerle primero un pequeño comentario del texto anterior. Dice, este pasaje deja claro que Jesús respetó y cumplió la ley de Moisés, mostrando su verdadero significado y propósito. Cuando Jesús vino y dice que cumplió la ley, lo que quiere decir es que Jesús vino a cumplir la ley escrita por el mismo Dios. O sea, quiero que sepamos que entre los judíos, los fariseos, una de las preguntas o de la incógnita que ellos tienen es que Jesús no cumplió la ley, según ellos. Y no es que Jesús no cumplió la ley. La Biblia dice que Jesús no pecó y cumplió la ley. Porque la definición de pecado es infracción de la ley, es incumplimiento de la ley. O sea, que para que haya pecado necesita haber una ley, necesita haber una violación de esa ley. Sin embargo, también tenemos que saber que los judíos tenían una, una tradición de los ancianos que estaban alrededor de la ley. Y es que ahí había un sinnúmero de preceptos y dogmas de hombres que impedían que el hombre verdaderamente cumpliera la ley. Jesús le dijo, ustedes llevan unos mandamientos y unas leyes que ni con un solo dedo pueden ustedes llevar, porque es imposible llevarlo. Porque tenían unas normas ahí donde tenían unas especificaciones que Dios no había dado, sino los maestros de Israel. Pero vamos a continuar con el punto. Jeremías 31, 31 al 33, la profecía sobre el nuevo pacto. Por eso Jesús habló del nuevo pacto. Jesús habló de lo que él no vino a invalidar ni la ley o los profetas, sino cumplirla. Mira lo que dice Jeremías. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no con el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando Jeremías en los tiempos futuros. Dice Jehová, daré mi ley. Él no dice que quitará su ley, sino que dará esa ley. ¿La dará dónde? En su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, que la misma ley que estaba escrita en piedra, que estaba física, que tenían que tenerla en su casa para recordarla de día y de noche, ellos, mire bien, ellos la tenían física. Ahora nosotros, el Espíritu Santo era quien la iba a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. La ley sigue vigente. Ahora no está escrita en una tabla de madera, está escrita en las tablas de nuestro corazón y en nuestra mente.
Por lo tanto, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, pondré mis leyes en su mente, la mente de ellos, y en su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El autor de Hebreos confirma que esta profecía se cumplió en el nuevo pacto. También podemos ver que el pueblo de Dios ya no es por la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. Pues, dice Colosenses capítulo 2, versículo 11, pues no es judío el que lo es exteriormente, porque hay personas que dicen, oh, yo no soy judío para cumplir la ley. Antes quiero explicarle de manera clara que una persona para creer en el Dios de Israel necesitaba hacer dos cosas. Primero, circuncidarse, que era lo que definía el pacto entre Dios y Abraham. Tenía que circuncidarse y cumplir la ley. Por lo tanto, como no había que ser judío de nacimiento, tú podías hacerte judío, o sea, tú podías hacerte creyente en el Dios de Israel. Eso de judío no existía hasta después del tiempo de Salomón. El pueblo de Israel nunca fue un pueblo judío. Judío es el término del gentilicio que se utiliza para mencionar y denominar a la gente que vive en Judá, la gente que son de la tribu de Judá. Por eso habla de el pacto será con la casa de Israel, la casa de Judá. Y eso es algo que yo le he explicado en otros estudios, que la casa de Judá representa a todos los pueblos creyentes de todo, perdón, la casa de Israel, a todos los creyentes de todos los gentiles que crean en el Señor, van a ser injertados como en el olivo natural, como olivo silvestre, que luego más adelante también en un tema lo voy a explicar, ya lo tengo en uno de los capítulos que tengo ahí, pero nosotros somos injertados por la fe en el olivo natural, o sea, descendientes de Abraham, somos descendientes de Abraham por la fe en el espíritu, injertados de manera espiritual como olivo silvestre ante Abraham, que es el olivo natural y la descendencia de él. Dice aquí el versículo. Este pasaje explica, oiga bien, pues no es judío. Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, como lo hacían antes, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Usted se está dando cuenta? Que somos el Israel espiritual porque hemos sido injertados en la vid, hemos sido injertados en el olivo. Entonces, Colosenses 2:11 dice, también la explicación del texto dice, este pasaje explica que la verdadera pertenencia al pueblo de Dios no depende de rituales externos, sino de una transformación interna, de un arrepentimiento real, genuino y verdadero, y de cumplimiento de la ley, que la cumplimos o la debemos de cumplir para ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué ahí menciona el nuevo pacto? Habla de la ley, no dice que la ley sea quitada. Dice que la ley ahora está escrita en la mente y en el corazón de nosotros. Y el Espíritu Santo es quien nos da la capacidad de cumplir la ley, no la tradición de los ancianos, porque la tradición de los ancianos incluía un sinnúmero de normas que no estaban puestas siquiera en la ley. Y eso fue lo que ellos les rebataron o les rebatían a Jesús constantemente, porque Jesús no cumplía con las leyes de los ancianos. Por eso Jesús le dijo, ustedes de labios me honran, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Eso es lo que Jesús le estaba rebatiendo. Lo que era el Talmud, que son tradiciones de los ancianos que estaban ahí escritas, que ellos estudiaban eso. Ellos le estudiaban eso por encima de la ley, o sea, estudiaban la interpretación. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es una interpretación de la Torá y de los profetas. Entonces, imagínese usted, si ellos estudiaban una interpretación, estudiando no la ley, sino la interpretación de la ley que ellos le daban y de los profetas, entonces eso es lo que está mal, porque estaban estudiando, dándole más importancia, en vez de enseñar la Torá, enseñaban el Talmud, la Gemara, la Mishnah, y un sinnúmero de enseñanza que viene de tradición en generación que pasaba a través de los ancianos. Entonces, Pablo enseña que la circuncisión espiritual reemplaza la física bajo el nuevo pacto. Ya no tenemos que circuncidarnos nuestro prepucio. La circuncisión es del corazón. Ya no tenemos que tener la ley en la puerta de nuestra casa, sino que la tenemos Dios a través del Espíritu Santo, la pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos de cumplir los mandamientos. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Guarda mis mandamientos. Los mandamientos de Dios son la palabra de Dios.
Él le decía claramente, aquel que quien me ama es que guarda mis mandamientos. El que no me ama no guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Los mandamientos, los 10 mandamientos, es la ley. La ley, los 10 mandamientos. Entonces, dice Romanos 3:31, la ley sigue vigente con nuevo pacto. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Oiga lo que dice Romanos 3:31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. La invalidamos, no existe, no tenemos que cumplir, le dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe no anula la ley, sino que la establece y la confirma su propósito en Cristo. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando los maestros le preguntaron, Señor, ¿cuál es el principal y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted se va a los 10 mandamientos de Moisés, usted se va a dar cuenta que los primeros 4 mandamientos están señalando directamente hacia Dios, y los otros 6 mandamientos se refieren a nuestra vida social con el prójimo, con los seres humanos, con otros semejantes. Entonces, en resumen, Jesús vino a cumplir la ley, no a abolirla. En el nuevo pacto la ley sigue vigente, pero ya no como un conjunto de reglas externas, sino escrita en la mente y en el corazón. Además, el verdadero pueblo de Dios no se define por la circuncisión física, sino por la circuncisión del corazón y la fe en Cristo. Cuando usted va a las Escrituras, usted va a encontrar cientos y cientos, decenas de textos donde usted va a encontrar que la palabra habla de la ley, de los mandamientos. El Señor le dijo a Moisés, a Josué, cuídate de poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Todos esos mandamientos eran la ley de Moisés y los profetas. Un punto bien importante. Cuando Pablo le dice, cuando Pablo escribe, escuche bien, si usted no había escuchado esto, cuando Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, no se está refiriendo al Nuevo Testamento. No se está refiriendo ni a Mateo, ni a Juan, ni a Lucas, ni a Efesios, ni a Colosenses, ni a Filipenses, ni a Tesalonicenses, a ninguna carta, ni ningún escrito del Nuevo Testamento. Cuando Pablo le está escribiendo que toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. ¿Qué es la vida de Jesús? ¿O qué fue la vida de Jesús? Fue el cumplimiento de manera humana, como hombre, vino a cumplir los mandamientos. Vino a vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios, que era lo que debían hacer los sacerdotes, y no lo hicieron. Jesús vino a cumplirla y enseñarnos cómo cumplir la verdadera ley, no como la enseñaban los escribas y los fariseos. Él vino para ser nuestro maestro. Él fue nuestro ayo, la ley fue nuestro ayo que nos mostró a Cristo. Y Cristo mismo como hombre vino como maestro, como rabino, a vivir la ley, a vivirla de la manera correcta. Y le enseñó a los discípulos que la ley estaba vigente, pero que había una manera correcta de cumplirla para que podamos cumplir los mandamientos de Dios. Y esta es la manera, y no solamente nos enseñó la forma correcta, la definió, les enseñó a los discípulos para que ellos nos transmitieran esa enseñanza. No la Gemara, no la Mishnah, no el Talmud, sino la verdadera enseñanza de Cristo. Y Pablo hizo lo mismo. Pablo se divorció del Talmud, se divorció de las tradiciones para poder aceptar la doctrina de Cristo y poder enseñar la doctrina de Cristo. Por eso él decía, yo todo lo doy por basura por amor a Cristo, por lo que Cristo me ha enseñado. Entonces Pablo enseñó una doctrina, la doctrina de Cristo, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a las leyes de los ancianos, no conforme a los mandamientos de los ancianos, a la tradición de los ancianos. Tampoco Pedro lo hizo así. O sea, ellos enseñaron la verdadera manera correcta de cómo debía vivir el hombre que quiere agradar a Dios. Porque estos maestros habían tergiversado las escrituras y habían puesto mandamientos alrededor de la ley que no permitían que el hombre se acercara al conocimiento real de la ley. Dios lo puso como edificadores, pero ellos dejaron a un lado la verdadera roca. Por eso Jesús le dijo, la roca que despreciaron y que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ustedes rechazaron la enseñanza de Dios, rechazaron el correcto mensaje de Dios para invalidarlo, poniendo alrededor de ella mandamientos de hombres incumplibles para el ser humano. Por esto, el regalo de Dios, la gracia de Dios está
en que Él mismo habita en nosotros, dándonos esa capacidad sobrenatural para agradar a Dios y para poder cumplir las leyes que están escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. No, el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo no tiene que descender cada vez que tú levantas tus manos. El Espíritu Santo no desciende cuando tú le dices, ven, 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 Espíritu, ven. El Espíritu Santo no desciende cuando tú estás en la iglesia adorando con los ojos, con las manos, con los ojos cerrados, las manos levantadas y de rodillas. Ven, Espíritu Santo, desciende. No, el Espíritu Santo descendió hace 2000 años en el Pentecostés y está en cada creyente verdadero y real que ha confesado a Jesús como su único Mesías y Salvador. Es decir, que el Espíritu Santo, Él le dijo, no teman porque yo he vencido al mundo. La ley la cumplimos no porque no en nuestra propia fuerza. La cumplimos, ¿saben qué? En el amor de Dios. Porque el Señor nos enseñó que el amor a Dios verdadero es aquel que cumple la ley. El amor verdadero y amor es el amor. La ley es la ley del amor. Esa ley que ustedes tanto le molesta y tanto predican en contra de ella, es la ley del amor. Porque de qué, ¿cómo se define? ¿Cómo el Señor la resumió? La ley de los 10 mandamientos. Que ustedes la ven como algo diabólico, como algo fuerte, como algo imposible. No. La ley es el amor de Dios escrito en 10 mandamientos. Que dice amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley del amor. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? El diablo nos ha engañado a través de los años, haciéndonos creer que la ley es mala, que ya no tenemos que cumplir la ley. Y eso es falso. Cuando tú te vas a las Escrituras, todo lo que es el Evangelio, todo lo que es doctrina bíblica, se trata y se basa en la ley. Amar a Dios, amar con todo tu corazón, dejar la idolatría, dejar la hechicería, la fornicación, el adulterio. Todo esto está en la ley. Todo eso está en la ley. Que es un punto bien neurálgico que la gente no quiere entender. Que Dios estableció un día para que lo adoren y que Él lo definió desde el principio de los tiempos. Sin embargo, hoy no tenemos un texto que diga, escuche bien, no tenemos un texto que diga que Jesús dijo que el domingo es el día del Señor. No hay un texto. Jesús como maestro no lo dejó. Si es algo tan importante, ¿por qué Jesús no habló de eso? Porque no, en ningún momento Él lo dejó claro. Él no vino a invalidar la ley. ¿Cómo luego más adelante te va a decir, sí, no la vine a invalidar, pero vine a cambiarla? Explícame. ¿Cómo Él no viene a cambiarla? ¿Cómo no viene a abolirla? Por eso es que el judío no cree en el cristianismo, porque el cristianismo ha cambiado el domingo, el sábado para el domingo, dándole unas falsas, porque el catolicismo y las traducciones que nos han llegado, cuando usted se va, que los discípulos se reunían cada primer día de la semana, le voy a dar un estudio de esto, y después de este texto, después de este le voy a dar un estudio de esto. Óigame, en el original, en el griego, cada vez que se reunían los discípulos, que dice el primer día de la semana, eso es mentira. Esa traducción es falsa, es una mentira y fue puesta ahí a propósito para que la gente lea, ay, cada domingo, cada primer día de la semana se reunían. No, ahí dice cada Shabbat, cada Shabbatón, se reunían cada Shabbatón. Shabbatón es un día de reposo, es Shabbat. Es la palabra que está ahí escrita. Es 49:25, me parece, en el griego. Pero luego se lo voy a poner para que usted vea que esa es la palabra que ellos le dan una traducción contraria o la arreglan, la cambian, como hacen los testigos de Jehová cuando cambian el nombre de Jesús y le ponen el nombre de Dios, lo ponen en minúscula. Ellos le hacen ese cambio. Ese fue el catolicismo y lo que tradujeron la Biblia hicieron eso. Y otro punto, Pablo cumplió la ley, Pablo celebró, se juntaba cada sábado, cada día de reposo, estaba enseñando en las sinagogas, cada día de reposo enseñaba porque señores, la iglesia no es que el Señor no vino, y quiero que usted vea esto, y quiero que usted entienda esto. La ley de Dios no es lo mismo que estaban enseñando los rabinos. La ley de Dios estaba definida muy clara desde el principio. El problema es que ellos enseñaron alrededor de la ley mandamientos de hombres, que fue lo que le expliqué anteriormente, y el cristianismo, ¿qué ha querido? Lo que ha querido a través del catolicismo es divorciarse completamente de
de las tradiciones hebreas o de la cultura hebrea, de la ley que está escrita, todo de la originalidad. Para ellos definirse como algo nuevo, como un nuevo pacto, algo diferente, entonces tratan de decir, bueno, lo que para poder divorciarse definitivamente del judaísmo y que no lo veamos como algo como judaizantes, porque ahí está el problema, que es el temor de sernos judaizantes, de creernos judaizantes, es el punto que ha sido dañino porque muchas personas se han apartado de las raíces verdaderas del propósito de Dios, se han apartado de ahí definitivamente y se han alejado tanto que tomaron sin darse cuenta un camino aparte. Y no hay otro camino aparte. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie verá al Padre si no es por mí. ¿Y qué él vino a hacer? A cumplir la ley. Si él es el camino, tenemos que seguir al maestro, el camino que él siguió. La Biblia dice que si tenemos que ir al Señor, tenemos que seguirlo a él. ¿Qué es cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? Seguidores de Jesús. Seguimos su ejemplo, seguimos su palabra, seguimos su legado. Ese es el verdadero cristianismo. Así que el cristianismo no está tan divorciado del judaísmo. El judaísmo en sí es una religión, es una secta de, del plan de Dios. Es una secta del propósito de la ley de Dios. Y el cristianismo, a la vez, también es una secta que se ha separado del plan de Dios a través de muchos años, a través de falsas traducciones y a través de personas que con malas intenciones han separado al cristianismo de las raíces de donde viene el verdadero cristianismo. El cristianismo no es una religión aparte. Pablo no quiso hacer una religión aparte. Jesús no hizo una religión aparte. Así que nada, muchas personas van a entender, otros van a criticar, otros van a comprender. Pero ahí estamos. Muchas bendiciones. Sabemos que no todo el mundo va a comprender, no todo el mundo va a entender esto. Pero muchas bendiciones. Este ha sido su podcast Edificando sobre la Roca. Y este ha sido el tema, que la ley está vigente todavía. La ley, no la ley de los judíos, la ley de Dios. La ley de los judíos, del judaísmo, es otra cosa. La ley de Dios sí está vigente. Y es que los que son su pueblo deben de cumplir su ley, como dice en Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye bye.